Súper. Bueno, pues otra vez gracias por estar aquí. Bienvenidos, bienvenidos. Me da mucha alegría poder compartir con Wendy, con Andrea, con Pepe y con todas las colegas del equipo de la Fundación por este espacio para conversar sobre algunos temas que tienen que ver con las realidades que vivimos en nuestro país, en nuestra región y específicamente en las experiencias de mujeres indígenas y afrodescendientes que son para nosotras un ejemplo por las muchas cosas que hacen y que son. Entonces, bueno, vamos a tener una conversación con ustedes y esto se enmarca en un esfuerzo que tenemos como equipo por profundizar en el entendimiento de las desigualdades en la región. Y también como elegimos este año, a partir de este año, empezar a conmemorar el Día de los Pueblos Indígenas, que esto no lo hacíamos antes, pues no queríamos que fuera solo un día en el calendario donde hiciéramos, si acaso, una reunión pequeña o que fuera un día de asueto y ya, ¿no? Sino realmente con el compromiso de tener mejor entendimiento y profundizar un poco más. Por eso fue que hicimos esta iniciativa del mes de los pueblos indígenas, donde vamos a tener una serie de conversaciones con diferentes líderes, expertos, personas aliadas, para tener un aprendizaje conjunto. Entonces nos da mucho gusto arrancar con ustedes el día de hoy. Y pues lo primero que quiero hacer es pasarles la palabra a Andrea y a Wendy para que nos digan quiénes son, cómo se presentan ante ustedes mismas y ante los demás, ¿no? Entonces, si quieren, empezamos contigo, Wendy. Bueno, es una pregunta compleja siempre, ¿quién es uno, verdad? Pero yo creo que yo me defino como una persona soñadora que cree que este puede ser un espacio más justo y más digno para todas y todas. En esa gran red donde todos quepamos con nuestras visiones y formas, también me reconozco como una mujer indígena y afrodescendiente. Fui por un par de años maestra y facilitadora del idioma náhuatl, que es la lengua originaria de El Salvador, que estuvo en algún momento en un casi 13º lugar por lenguas por desaparecer. Y cuando yo estaba muy joven y me di cuenta de esto, empecé a escudriñar en mi raíz, en quién era yo. También me sirvió mucho el teatro, porque también hago teatro para encontrarme, conocerme y reencontrarme en otras historias de jóvenes. También me defino como una artesana, porque si saben, Azul Originario nació, bueno, no lo saben, pero les cuento que Azul Originario nació como un emprendimiento social y lo que hacíamos es que vendíamos prendas de añil para poder hacer autosostenibles nuestros sueños, entre esos una lotería en náhuatl que hasta este año hemos logrado sacar finalizada. Y así vamos tejiendo, tejiendo. Cuando la vida me llevó por otros caminos, sufrí una detención ilegal y a partir de eso tuve que conocer otras instancias de agresión a nuestros derechos, como es el sistema de seguridad y justicia. Y Azul pega un giro interesante a partir de esto y empezamos también a trabajar en la defensa de personas privadas de libertad o en situación de privación de libertad. Todo este cóctel de emociones y sentires me considero defensora, pero sobre todo soñadora de que otro mundo, otro espacio es posible para donde quepamos para todas, todos y todes. Ay, perdonen, creo que no me quité el mute. Gracias, Wendy, por tu introducción tan integral de quién eres. Y te escuchamos ahora, Andrea. Gracias. Pues bueno, primero contenta de este espacio. Creo que es importante cuando nos tomamos el tiempo como organizaciones de tener espacios para reflexión colectiva y sobre todo para sentarnos a pensar juntos, ¿no? O sea, cómo abordamos en nuestro trabajo cotidiano y cómo adoptamos actitudes antirracistas justamente como concretas desde las organizaciones, y eso es una tarea necesaria y urgente en muchos espacios. Bueno, yo me llamo Andrea Isabel,
tengo los nombres de mis 2 bisabuelas. Y justo ves, pues quienes, digamos, nacemos y crecemos en Totonicapán, crecemos mamando una dinámica comunitaria, colectiva, intensa, ocupada, llena de trabajo y de compromiso y de organización y de movilización. Entonces, yo recuerdo ser muy pequeña, estando en mi pueblo y escuchar, ¿no?, a las autoridades comunitarias marchando por las calles, llamándonos a movilizar porque están alzándonos los impuestos, porque quieren privatizar el agua, porque nos han alzado la luz eléctrica. Entonces, cuando uno crece en un entorno como ese, en donde el estímulo colectivo y el ejemplo colectivo es parte de lo que uno mama, pues no es muy raro, ¿verdad? Que se despierte cierta curiosidad y ciertos haceres. Eso, digamos, como para describir mi proceso como ser una mujer quiché en Totonicapán. Y luego, efectivamente, el proceso como de construir tu identidad, pues es algo también que pasa por tu casa y por tu familia, en donde te toca ver las relaciones desiguales, ¿no? Y los tratos diferenciados, a veces adentro de las mismas familias, entre las familias que hacen alianza con gente no indígena y se casan, y cómo las mujeres no indígenas empezaban a tratar a nuestras abuelas. Entonces yo los primeros recuerdos que tengo de niña de actitudes racistas, pues fueron de parientes, ¿no? De parientes políticos no indígenas que tuvieron vínculos de matrimonio con mis familiares indígenas, pero que les daba vergüenza a mi bisabuela porque era una mujer mayamam que hablaba el idioma, que usaba su traje y no les gustaba salir con ella a la calle, ¿no? Entonces aprendí un poco también sobre esas acciones y el dolor que causan en tu vida, en tu cuerpo, en tus emociones. Y luego efectivamente el estar en espacios en donde un pueblo como el mío, en donde los no indígenas son minoritarios, pero que concentran poder y privilegios. Entonces yo iba a una escuela en donde las maestras, e incluso algunas maestras que eran indígenas, a las más blanquitas, a las que sabíamos que eran de familias no indígenas, les daban un trato preferencial por sobre las niñas indígenas en la misma escuela. Entonces uno crece viviendo y sintiendo muchas de esas desigualdades y obviamente eso lleva a hacer preguntas, ¿no? Entonces una vez una niña de mi escuela me preguntó si a mí no me daba vergüenza ser una india. Y a mí esa pregunta me descolocó porque yo no entendía lo que ella me estaba diciendo, pero sabía que era hiriente. Y cuando yo fui a mi casa, y le hice a una pregunta a mi papá, hoy me dijeron india, ¿verdad? Que una compañera me preguntó si me daba vergüenza ser india. Y recuerdo la cara de mi papá primero del encabronamiento profundo, y porque obviamente ha sido un ser muy crítico, pero luego también de una practicidad de que te enseñan a defenderte ante esa agresión, ¿no? Entonces, ante esa agresión, su respuesta fue, o sea, como la gente que no sabe de quién es ni de dónde viene es la que debería de sentir vergüenza, no vos, ¿no? Entonces, yo, digamos, ese tipo de afirmaciones me acompañaron desde chiquita y me ayudaron también a tener como alrededor mío una serie de herramientas para enfrentarme a ese tipo de actitudes violentas. Entonces, desde ahí, mis reflexiones desde el racismo, sobre el racismo han venido, y pues mis pasiones tienen que ver con la música, con la defensa del territorio, las artes, la cultura, y de alguna manera, pues mi trayectoria me ha llevado a diversos procesos, a tener que ser como miles de personas desde hace 200 años, una parte del gobierno comunal de Totonicapán, me tocó ser autoridad indígena y ese fue otro proceso para mí de consolidación también de la identidad, porque es un espacio en donde ya no solo estás desde tu individualidad como una mujer joven que es rockera, que se junta con sus amigos a organizar eventos culturales, ¿no? Y armar desmadres, sino también asumir una responsabilidad política colectiva de representación de algo más que vos y tus intereses muy particulares o los de tus pequeños grupos de afinidad, sino de la complejidad que es ponerte de acuerdo con un montón de gente con la que incluso a veces no estás de acuerdo o que son muy opuestos a tu forma de ver el mundo, porque habían pues personas en el gobierno comunal al mismo tiempo que yo, que hacía unos años me habían dicho rockera satánica, ¿no? Entonces, que ni a ellos les cabía en la cabeza que a mí me hubieran nombrado autoridad indígena y que a mí no me cabía en la cabeza cómo podían ser ellos ejemplo cuando eran golpeadores, ¿no?
Entonces, ese tipo como de dinámicas comunitarias también fueron así como consolidando y construyendo mi quehacer. Entonces, a la fecha me dedico a la comunicación, me dedico al cine, me dedico al trabajo para la defensa de la vida y el territorio, en el trabajo vinculado con las autoridades de mi pueblo que protegen el bosque comunal, acompañando a muchas otras comunidades que defienden sus ríos, la tierra, que están en un proceso justamente de salvaguarda, pues de lo que nos da sentido de estar vivos en este planeta, ¿no? Que es la tierra, que son los bienes naturales. Y pues también he ido aprendiendo, ¿no? Un montón de herramientas para poder ir haciendo mejor mi activismo de investigación. Entonces, pues desde ahí me puedo describir y soy parte de varias colectivas. Hackeo Cultural es como el espacio ahorita en el que estoy trabajando laboratorios para narrativas sobre la defensa del territorio. Festivales Solidarios es una colectiva que fundé junto con una de mis hermanas y varios compañeros artistas en Guatemala, donde acompañamos prisión política, defensa del territorio y procesos de recuperación de la memoria histórica. Y pues colaboro en redes latinoamericanas como la CLACPI, que es la Coordinadora Latinoamericana de Cine y Comunicación de los Pueblos Indígenas. Y pues participo en muchos otros espacios de articulación regional. Me gusta tejer redes, construir espacios de encuentro, de discusión y de reflexión activa. Muchas gracias a ambas. Y me quedo de todas las cosas que dijiste que dijeron ambas, que invitan muchísimo a la reflexión. A mí me llevaré conmigo esta idea de que vergüenza debería sentir quien no sabe de dónde viene, ¿no? Y creo que hacia allá queremos llevar este espacio de diálogo entre nosotras, con ustedes, y en compañía de otras aliadas. Y Andrea, creo que justamente empezaste a hablar de lo que yo les quería preguntar a continuación, que era esta pregunta sobre cómo han jugado elementos de su identidad, de ser mujer, de ser indígena, de ser afrodescendiente, esos elementos que no las definen por entero, pero que son partes constituyentes de quienes son, sus experiencias personales, pero también sus experiencias políticas y de activismo. Y ya nos dabas un poquito una entrada a eso, Andrea, entonces le voy a regresar la palabra a Wendy para que también nos cuente un poquito más, quizá alguna historia que nos quieras compartir, o como tú quieras compartirlo con nosotras, pero un poquito entender cómo ha sido ahora la experiencia que tienes. Bueno, gracias y gracias Andrea por la presentación. Bueno, para mí el papel que ha jugado ser afrodescendiente realmente fue complejo en un país donde la afrodescendencia está negada. Comentarles un poco del contexto. En El Salvador, hace apenas el 2012, se reconoció los pueblos originarios. Se imaginarán, y eso que hay una cantidad increíble de la historia, no solo de Centroamérica, de Mesoamérica, de las poblaciones indígenas que estaban acá antes de que vinieran a invadirnos, ¿verdad? Entonces, el reconocimiento de los pueblos indígenas se logró apenas hace un par de años. Por ende, en las poblaciones afro, como acá hubo un proceso de mestizaje bastante amplio y hay muchas, tanto autoridades como historiadores que se toman de ciertos decretos que se dieron, por ejemplo, para el tiempo de la dictadura de Maximiliano Hernández Martínez, que fue del 44 al 32, fue una dictadura bastante grande. Su visión era como erradicar completamente a las poblaciones indígenas y negar las poblaciones afrodescendientes. Se negó el ingreso al país, pero ya habían afrodescendientes que estaban acá y que habían venido incluso con la invasión. Entonces la gente dice que a partir de ahí aquí no hay afro. Entonces, eso para mí y para otras personas que nos encontramos en el proceso de reconocimiento, al inicio suscitó una burla, vea. La gente se reía cuando uno le decía que yo era afrodescendiente o que yo era negra. Me decían que quizás tal vez mulata, que quizás tal vez tenía algún pariente, pero que no por eso yo era negra. Incluso, porque he tenido la posibilidad de participar en encuentros afro, a veces también hay personas afrodescendientes que te dicen que no sos negra por la melanina, que no tenés el color para decirte negra, ¿verdad? Y que tal vez sos mezclada, ¿verdad? Entonces,
a mí en un momento me suscitó un gran problema porque no me sentía ni de aquí ni de allá, ¿verdad? Porque también tuve esos encuentros con otras personas que cuando yo decía que era negra me decían que yo no era negra, que era trigueña. Entonces, eso fue un proceso bastante complejo. Yo llegué al tema, yo como les comenté al inicio, empecé explorando mi parte indígena porque es lo que más nos cuentan, aunque poquito, a cuentagotas, pero es de lo que más se habla. Del tema afro definitivamente no está ni en el sistema educativo, en los libros de historias escaso, uno tiene que buscar libros específicos donde se da esa evidencia, pero existió todo un proceso de borrar, eliminar. Hubo un genocidio en el 32 que fue el más grande. Ahí es donde se prohibió hablar náhuatl, se prohibió hacer ceremonias, se prohibieron muchas cosas que los abuelos y las abuelas siguieron haciendo, pero como escondidas, ¿verdad? Yo cuando me enteré de eso fue que me interesé por aprender náhuatl y ya luego poco a poco encontré y me encontré en la raíz a través del cabello, porque yo iba a las actividades indígenas y yo veía a todas con su cabello bien liso y yo sentía, aquí algo anda mal, decía yo, algo no encaja ahí, ¿verdad? Y fui conociendo otras personas que me dijeron, es que mira, vos sos afro, o sea, sí de sangre indígena, pero vos sos afro, vea. Y a través del cabello fue que yo inicié con esto. Comentarles que cuando yo trabajaba de manera formal, hubo, en un trabajo me dijeron que no podía andar con el cabello así, que eso era desordenado, que por favor me pusiera una cola, vea. Yo tuve problemas incluso de salud porque yo me amarraba siempre el pelo, pero como mi pelo guarda mucha humedad por ser bastante, yo siempre andaba congestionada y al final me dio una rinitis crónica de por vida porque yo siempre trataba de ocultar mi cabello, trataba de amarrármelo, de que no se viera, de que no se viera desordenado. Muchas veces me dijeron eso. Cuando ya me empecé a organizar con el tema afro, como les digo, me decían que yo no era negra, se burlaban de mí, o sea, hubo gente que en mi cara se reía de mí, ¿verdad? Y me decía como que yo estaba loca, que me estaba inventando cosas que no eran, que aquí en El Salvador no habían negros. Porque también resulta que en El Salvador no hay una zona específica como que usted vaya a Nicaragua y vaya a Bluefin, como que usted vaya a Livingston en Guatemala, o sea, no hay un lugar específico donde uno puede identificar a la población, sino que habemos personas en todo el país, porque yo he podido identificar por mi trabajo he tenido la oportunidad de ir a todos los departamentos, también que El Salvador, como ustedes saben, es chiquito, ¿verdad? Y en todos lados yo encuentro a mis hermanas, digo yo, en otros espejos, vea, pero tratando de ocultar su cabello, tratando de ocultar incluso su cuerpo. Yo también en un momento tuve alguna complicación porque hipersexualizan el cuerpo que tiene características afro, con las caderas más anchas, los bustos más grandes. Entonces, hasta darme cuenta que hasta ese acoso y esa hipersexualización se aumentaba por mis características afrodescendientes. Entonces, para mí realmente fue todo un proceso y una mezcla de encontrarme con mis raíces, porque no solo era la raíz afro, sino que también la indígena, y de aceptar eso y de reivindicarlo. Entonces, ahí también nace para nosotras el cómo se le transmitimos esto a la juventud, ¿verdad? Porque también veíamos que ante tanta situación que nos aqueja la juventud, la identidad es lo último. O sea, ¿de qué me va a servir a mí saber que soy indígena o que soy afro? No, me interesa más que sigamos viendo lo del empleo, que sigamos viendo lo de la salud. Y es cierto, todo eso es sumamente importante. Entonces, también el poder evidenciar por qué es importante hablar de identidad fue un gran reto para Azul Originario, porque las juventudes en un primer momento era como, vaya, sí, chivo, soy indígena, soy afro, pero eso no me sirve, sigamos, ¿qué otra cosa podemos hacer? O sea, era difícil, vea. Entonces fue a través del arte, fue a través del añil, de contar la historia del añil, de cómo el añil llega y hace que las poblaciones indígenas se unan, y por eso nosotras también nuestro nombre de Azul Originario, de cómo estas poblaciones reivindican estos derechos y también particularidades que podemos identificar y por qué son importantes, porque es importante recuperar la forma de organizarse, la forma en la que se veía la madre tierra, la forma en la que me relaciono con el otro. Entonces, como empezar a hacer clic de por qué es importante hablar de identidad y saber de dónde venís
fue quizás uno de las retos más grandes que pasó por mí primero para yo poder compartírselas a las demás personas, porque en un inicio era complejo, porque ni yo sabía cómo evidenciar la importancia. Entonces, quizás para mí ha jugado un papel muy importante porque tuve que vivenciarlo, que digerirlo, que encontrarlo para yo poder compartirlo con otras personas. ¿Vea? Y para mí una de las labores más grandes es el poder hacer este autorreconocimiento, porque digamos que eso es lo más difícil ahorita en El Salvador, el que reconozcan que las poblaciones afrodescendientes existimos. Porque, y con esto cierro, yo siempre hago un ejemplo, que con las poblaciones indígenas pasó el tema de la invisibilización, pero digamos la gente sabía que estaba aquí, pero yo lo estoy tapando, vea, pero la gente sabe que existen, que están, que estuvieron, pero con el tema afro no está aquí ni aquí, o sea, no existió, no hay nadie, no hay nada, y la gente que está diciendo eso está loca, vea, no, ¿de dónde se están sacando que hay negro? Vea. Y también por lo que ustedes saben, por todo el tema de blanqueamiento, ¿quién se quiere reconocer negro si eso tiene todos los apelativos negativos? Si yo voy a una sala de belleza, mi pelo es el antes y un cabello súper liso es el después. Entonces, ¿quién va a querer estar en esa línea? ¿Vea? ¿Quién va a querer reconocerse si todo lo que te venden o todo lo que consumís es algo negativo? Entonces, para mí eso ha jugado un papel sumamente importante desde el reconocerme a mí, poder reconocer los procesos, identificar la relevancia para poder compartirlo y que también eso sea un motivo o una razón de organizarnos. Gracias, Wendy. Pone sobre la mesa algo bien importante que es cómo todas estas dinámicas atraviesan el cuerpo, ¿no? En la corporalidad y que es desde ahí muchas veces que podemos entender estas dinámicas cuando las experimentamos con las particularidades de quienes somos, ¿no? Gracias por tan generosa recuento de cómo ha sido tu experiencia y cómo te ha motivado y el trabajo de la organización, que además admiramos mucho. Y Andrea, antes de pasarte la palabra a ti, otro tema, y estoy como quizás poniéndoles algo que no les había platicado antes que les quería preguntar, pero Andrea, tiene mucho que ver con lo que tú te dedicas, que es a comunicar y a través de las artes, porque lo que decías, Wendy, de las narrativas, cuando alguien se invisibiliza que estaba ahí, como este ejemplo que tú hiciste me pareció buenísimo, ¿no? O sea, como sabes sabes lo que se está tapando, pero hay casos en los que ni siquiera existe en el imaginario que algo se esté a propósito haciendo invisible. Y entonces hay todo un trabajo de las historias que nos contamos, cómo se cuentan, quiénes las cuentan, que es súper importante. Y ahí, Andrea, yo creo que tu experiencia toca mucho todas esas partes, ¿no? Y quizás sería interesante que lo que nos compartas podamos aprender un poquito de esa parte de tu trabajo también. Sí, por supuesto. Pues justamente las personas hacemos sentido del mundo a partir de las historias, ¿no? Y las historias que nos conforman, que nos cuentan, que contamos, pues justamente construyen relaciones. Y esto, digamos, son reflexiones que hemos venido haciendo porque justo lo que me llevaba a aprender sobre las dinámicas del racismo, a profundizar sobre ellas, era escuchar los testimonios de mis abuelas, escuchar los testimonios de mis papás, escuchar a muchas mujeres, a muchas personas que te van contando episodios de su vida a partir de una conversación cotidiana, a partir de la reacción a ver una película, a partir de una canción o un sonido, ¿no? Y todo lo que esto puede evocar las memorias, ¿no? Y entonces efectivamente, pues a partir de ahí, entender la comunicación como una herramienta muy fuerte. Y en mi caso como comunicadora, mi primera experiencia en la comunicación comunitaria fue a los 10 años. Yo era una voraz niña lectora y el colegio en el que estaba era católico y la pastoral de comunicación de la iglesia en ese entonces era muy activa y socialmente comprometida. Entonces apareció un cura que era un tipazo que se llama Pedro Rivas y yo nunca lo olvido, así grandote y bonachón y un hombre muy crítico.
Y pues dijo, organicemos, aquí hay muy buenos comunicadores, los quichés son muy buenos en la oralidad de contar historias, ahí que se arme la pastoral de comunicación. Entonces empezamos un proceso colectivo, yo era la más chiquita del equipo y estaba rodeada pues de un montón de gente muy, muy buena de mi pueblo, muy crítica, comprometida, analítica, ¿no? Entonces empezamos un proceso de comunicación comunitaria y yo tenía un programa y teníamos un segmento, ¿no? De evangelicemos la política. Entonces ahí estaba yo a los 10 años leyendo Teología de la Liberación y estaba aprendiendo también, ¿no? De escuchar. Escuchar en mi casa, por ejemplo, o sea, mi primera escuela política fue la sobremesa del almuerzo de mi casa, ¿no? Escuchar a mis papás, escuchar a mis tíos, escuchar a mi familia, ¿no? Entonces, esas son tus escuelas, ¿no? Formativas. Y luego, obviamente, el proceso con la iglesia, que obviamente me llevaba a leer Teología de la Liberación y es que de discutir con el padre Pedro y que te empiecen a hacerte preguntas, porque al final también es eso, ¿no? La comunicación tiene que ver con cómo aprendemos a hacernos preguntas, ¿no? Y cuando alguien te hace una pregunta que te vuela los sesos y te obliga a reflexionar sobre un montón de cosas que no te habías planteado antes, pues algo cambia, ¿no? Adentro tuyo. Entonces, este proceso fue muy potente y lo tuvimos por un par de años, siendo un espacio que obviamente, pues siendo niña, estando en mi pueblo, me dio un montón de visibilidad en mi propio pueblo, ante incluso los adultos, ¿no? Que ya tenía yo a mis seguidores, ahora les diríamos fans, que eran señores ya mayores que estaban encantados de escuchar mis reflexiones sobre la lectura de un párrafo del libro de Evangelizar la Política que nos dio el cura, y que luego teníamos una reflexión sobre los procesos de violencia en las familias. Entonces, yo exacto, el tiempo del proto-influencer. Entonces, en aquel entonces teníamos estos espacios súper bonitos, pero además eran críticos. Y obviamente el canal de la pastoral se convirtió en un blanco de ataque de el poder político municipal, ¿no? O sea, se empezaba a enquistar esta dictadura criminal en mi pueblo de una familia de no indígenas que llegaron al poder municipal y se enquistaron más de 24 años, los Arévalo, que le hicieron mucho daño a nuestro municipio y que eran la minoría, pero con poder político, ¿no? Porque le supieron entrar a la maña del partido político como una forma de ascenso rápido a la riqueza material. Y entonces parte, digamos, de eso era que hacíamos preguntas incómodas. El cura era un cura que en la homilía decía, ¿no? O sea, como los sepulcros blanqueados de los políticos en la municipalidad, y tenías a la pastoral de comunicación haciendo un montón de críticas a un montón de cosas que dábamos por sentadas. Y entonces obviamente empiezan las amenazas, las agresiones, el director del canal se tiene que ir del pueblo, de repente un día mis hijos me dicen, ya no vas a ir a la pastoral, y empieza como en mí la rabia. O sea, ¿cómo es posible que por estar haciendo esto nos callen? No estamos haciendo nada malo, ¿no? Y uno cuando es niño dice, ¿pero qué onda? Entonces ahí empecé a entender los entramados del poder, ¿no? Cuando se cuestionan ciertos privilegios, ciertas conductas que no son las adecuadas en una comunidad, pues hay a quien no le va a gustar y va a usar todo el poder a su alcance para frenarlo, ¿no? Y pues también como a partir de ese espacio de comunicación me di cuenta de las historias que se contaban, ¿no? O sea, cómo funciona, cómo operaba el rumor como una herramienta de desmovilización. Entonces, nosotros construíamos nuestro proceso en la iglesia, pero por fuera los políticos construyeron el rumor, ¿no? Entonces estaban diciendo que yo le estaba haciendo campaña política a mi papá porque él quería ser alcalde y que entonces por eso yo era su marioneta títere para decir lo que él no podía decir en la televisión, cosas así, ¿no? Que te quitan tu agencia, que te... Entonces ese tipo de herramientas me hizo entender el poder de la comunicación, de las palabras, de los espacios, y dije, pues aquí me toca. Y pues no hemos parado. Y efectivamente parte de cómo encontré la comunicación también como una herramienta importante y luego el salto, ¿no? De la televisión local, porque después de este programa con la pastoral, pues pasé un tiempito en el que no podíamos hacerlo, justamente por la represión política local, pero luego vino Internet. Entonces fueron 3 añitos quizá en los que nos tocó no poder tener un espacio propio y que la televisión local guardó silencio
o los Arévalo compraron todos los canales locales y ya no tenía yo espacio para mis programas. A mí me censuraron de todos los canales locales con mis programas, todos los dueños de las empresas de cable local por petición de los políticos. Y entonces llegó Internet. Y cuando llegó Internet, que obviamente pues era una herramienta que yo estaba aprendiendo a usar, empecé a entender cómo funcionaban los blogs y empiezan las primeras redes sociales, ¿no? Y cómo los chats eran espacios de información y los foros. Entonces también ahí aprender esas nuevas herramientas y cómo funcionan, y en ese caso para mí fueron un espacio de acceso a un montón de información que no hubiera tenido. Uno, porque el sistema educativo guatemalteco está educado para no educar, está enseñado para que repitas, para que construyas una identidad nacionalista muy ad hoc, a que seas un cuerpo explotable para las élites, fin. En cambio, en el espacio de Internet, pues tenía más acceso a bibliotecas, porque en mi pueblo solo había una, era la del banco, no tenía nada, y la biblioteca municipal era biblioteca, pero no tenía libros. Y a partir de ahí, tener acceso a un montón de lecturas críticas, ¿no? Y compartir con gente te ayuda, te genera y te abre otras posibilidades de análisis y de intercambio con gente. Y a partir de ahí también, entonces, el empezar a ver la comunicación en red, ¿no? O sea, cómo empieza la posibilidad de descentralizar ciertas cosas, cómo tener conversaciones que no pueden controlar estos grandes sensores, o bueno, en aquel entonces de ese pre-internet, no podían controlar como ahora, ¿no? Entonces fue muy interesante como en mi proceso de aprender las herramientas, y que me tocó ser una generación también a la que nos tocó adaptarnos de los disquetes a las CDs. Entonces fueron procesos muy rápidos de digitalización y de tener que aprender nuevas herramientas. Entonces es ese proceso de investigar, de echar a perder computadoras y ustedes saben, ¿no? Lo que implica un proceso de aprendizaje empírico. Y pues a partir de ahí, digamos, también ir entendiendo las brechas de desigualdad. Y luego un episodio para mí muy importante y trágico, pero a la vez también politizante, tuvo que ver con la masacre de Alaska en el 2012. Yo ya venía de una dinámica, pues, de tener programas de rock, de tener un espacio en la tele, de tener ya un blog, ya existía el MySpace, ya existía el Facebook, y yo lo usaba como una gestora cultural que estaba poniendo cine crítico, que estaba empezando a formar una red de cine indígena con otros compañeros en Guatemala, que estábamos iniciando nuestros procesos pensando en la autorrepresentación y en contar nuestras historias con nuestras herramientas. Pero pasa que ocurre esta masacre el 4 de octubre del 2012, en donde el Estado de Guatemala, el Ejército de Guatemala, masacra una movilización convocada por el gobierno indígena de mi pueblo. Y pues yo era una vecina ahí, ¿no? Y ahí mismo nos dimos cuenta cómo los que estábamos ahí, que estábamos documentando con nuestros propios teléfonos, la radio comunitaria de mi pueblo que yo apoyaba en ese entonces estaba transmitiendo en vivo, teníamos una versión de los hechos, y cómo en el mismo instante, en el mismo lugar, los medios de comunicación más grandes del país estaban contando otra historia. Estaban diciendo que un montón de indígenas trataron de agredir a los soldados y los soldados se defendieron. Otros dijeron que un guardia de seguridad privada de una empresa cementera se confrontó con los manifestantes y que los manifestantes lo agredieron, entonces él abrió fuego y que así fue como empezó el problema, ¿no? Entonces, o sea, contarles cómo este proceso, digamos, de darte cuenta cómo los medios hegemónicos construyen una narrativa, que tienen un objetivo concreto y que tienen poder, también me hizo ver entonces la necesidad de la descentralización y entrar a los procesos de redes de comunicación en Internet, y que para mí a la fecha han sido un espacio también de articulación, de lucha y de construcción de nuestro trabajo, ¿no? Y de entender la Internet, la comunicación también como un territorio que hay que trabajar y que hay que defender también de la centralización y sobre todo del monocultivo de las historias únicas. Algo falla con mi mouse cada vez que quiero quitar el mute. Gracias, Andrea. Esta analogía del monocultivo de la información, le hubiera gustado escucharla a Ivana el día de hoy. Tocaste un montón de
temas sobre los que me gustaría tener tiempo para seguir toda la tarde, pero voy a tratar de aterrizarlo a una pregunta que quisiera hacerle a ambas y darles 1 o 2 minutitos para que también podamos abrirlo a las preguntas que tengan mis compañeras por acá, y que tiene que ver con las juventudes. Y ya lo planteaban ambas en las intervenciones que han hecho, el trabajo que ustedes mismas hicieron empezando niñas muy jóvenes, pero que también ahora en lo que siguen haciendo pues está dirigido a hablarle a juventudes, juventudes diversas. Y creo que una de las apuestas que tenemos es que las juventudes puedan transformar estas dinámicas de desigualdad y de opresión que estamos viviendo, y la pregunta va un poco en ese sentido, como qué lecciones nos dejan las juventudes, qué esperanza ven ustedes, para que nos quedemos un poco con esa reflexión, y si pudiéramos tratar de que sea una intervención un poquito más cortita para que después les hagamos más preguntas. Vamos contigo primero, Andrea, y cerramos después con él. Sí, bueno, decir que en las reflexiones que hemos ido haciendo, o sea, para mí el proceso de los ciclos de tiempo tienen que ver con lo que estamos sembrando, ¿no? Y, por ejemplo, pues en mi pueblo hace 200 años sembraron rebeldía y sembraron levantamiento y sembraron la propiedad la propiedad comunitaria del bosque, ¿no? Entonces, muchas de las cosas de las que gozamos hoy, los que nacimos en ese pueblo, que es tener tierra, que es tener agua, un espacio con otras condiciones de existencia distintas a las de muchas otras comunidades indígenas en Guatemala que ahorita están metidas en cortes litigando la tierra para existir, es producto de que hace 200 años nos soñaron, ¿no? Entonces, o sea, somos ese sueño, ¿no? Entonces, por eso también para mí, cuando me preguntan por el futuro, pues es lo que yo estoy sembrando hoy. Y justamente porque, digamos, ese resultado largo, pues lo vamos a ir viendo. Entonces, yo con mis compañeros generacionales, pues estamos haciendo múltiples esfuerzos, o sea, la cantidad de juventudes organizándose para recuperación de muchos conocimientos y de creación de alternativas, pues son increíbles. O sea, tengo compas que hacen agroecología, gente que está pensándose en nuevos sistemas alimentarios fuera de esta agroindustria, gente que está trabajando muy duro en procesos alternativos desde nuevas pedagogías, ¿no? Para nuestras relaciones entre personas, abogados que están luchando incansablemente en las cortes, lideresas que están reafirmando la lucha por la tierra en su comunidad a pesar de la agresión. O sea, digamos, he trabajado con un montón de lideresas, un montón de mujeres jóvenes que pues desde todas estas adversidades que nos han tocado construidas históricamente, pues estamos haciendo esfuerzos por transformar, ¿no? Transformar esas realidades desiguales, esas relaciones violentas y convertirlas en otras cosas, ¿no? Entonces, yo siento también mucha esperanza, y como me gusta mucho también una expresión que le escuché también a un pensador zapoteca, que nos decía que más que esperanza había que hacer sembranza, ¿no? Entonces, que ahorita son espacios para la siembra de lo que queremos nosotros, ¿no? Y pues a partir de ahí, desde esos ciclos de luchas, pues pensarnos, ¿no? Nuestras acciones, ¿no? Entonces, pues mi futuro empezó hace 200 años. Gracias por la reflexión, Andrea. Buen día, adelante. Bueno, yo creo que qué es lo que estamos haciendo las juventudes o cuál es la semillita que estamos poniendo a todo esto. Pues contarles que el tema de afrodescendencia acá, la mayor parte de personas que lo hemos impulsado son personas jóvenes. Sí hay algunos académicos y historiadores que han apoyado desde la academia, pero digamos que la parte fuerte de hacer presión, porque no solo queda en los libros, ha sido gracias a la juventud. Ahí una de las cosas que nosotras hicimos en conjunto con otra organización también joven y el tema afro fue pedir a la Asamblea el autorreconocimiento constitucional, que en el mismo artículo donde habla de las poblaciones indígenas también mencione que hay poblaciones afrodescendientes o que hay
una diversidad, vea, y no invisibilicen y no los nieguen. Otra de las cosas que se hizo y que se está trabajando con el ministerio es que incluyan en la historia oficial de básica la parte y el quehacer de las poblaciones afro y cómo fueron un factor determinante para los levantamientos que se hicieron acá y para la reivindicación de derechos, porque las poblaciones afro se unieron con las poblaciones indígenas para poder hacer los levantamientos campesinos, que acá le ponen campesino como decir, bueno, metamos a todos en una misma bolsa y no se diferencia, vea. Entonces, otra de las cosas que se está haciendo es que el ministerio incluya eso, vea. También estamos trabajando con el Ministerio de Cultura, ha sido un poco complejo después del cambio de gobierno, aunque hay cosas como lo de el tema de la inclusión de la historia que van en curso, pero también hemos tenido como algunas dificultades, pero estamos haciendo con el Ministerio de Cultura la importancia de que haga el nexo con los otros ministerios, porque siempre ven el tema afroindígena como algo cultural y como algo folclórico, y entonces lo dejamos hasta esa base, ¿vea? Entonces ahorita lo que se está exigiendo es que esta misma visión se incluya también para los otros ministerios. Hemos tenido también un encuentro afro hace poco, de hecho el domingo pasado tuvimos un encuentro afro con juventudes, y la mayor labor ahorita es también el autorreconocimiento, porque es difícil todavía para las compañeras y compañeros nombrarse. Yo les hacía una reflexión y decía que realmente somos seres humanos, no deberíamos de por qué tenernos que poner una etiqueta de cada cosa, pero lastimosamente nos han ido invisibilizando y negando tanto que toca decir soy feminista, que toca decir soy negra, que toca decir soy bisexual, que toca hacer la aclaración para que la gente dimensione que hay una diversidad dentro del ser, vea. Aunque realmente pues deberíamos de tener la equidad e igualdad de oportunidades por ser humanos, vea, lastimosamente no es la realidad que nos tocó, entonces, y que ni les ha tocado a nuestras abuelas y abuelos, ¿verdad? Esto no es algo que esté pasando ahorita, sino que, como dice la compañera, eso empezó hace un montón de tiempo. Yo creería que para nosotras, aparte de las cosas que ya mencioné, la lucha más fuerte como juventud es el visibilizarse, es el hacerse sentir y el reconocerse, porque en El Salvador la afrodescendencia es totalmente distinta que en otros territorios. Yo siempre lo he dicho. Acá sí vas a encontrar personas que vos decís, son afro, pero hay personas también blancas con familias afrodescendientes y características afro, y no porque sean blancas, vos les vas a decir, no sos afro, aunque ella se autorreconozca. Pero para esta persona blanca le es complicado decir, mira, sí es cierto, mi abuela tenía el pelo como el tuyo, vea, pero yo no soy negra, ¿ve? Entonces sí es como un proceso de reconocimiento. Creo que el tema de la sensibilización también, estamos luchando porque se haga también un nuevo censo. En el 2007 hubo un censo, pero tuvo bastante sesgo, vea, aunque sí salieron alrededor de 7.444 personas que se reconocían afro. La realidad es que muchos los censadores los veían morenitos y decían, no, este es negro, lo vamos a poner en negro, vea, y que no había un principio de autodeterminación. Otras cosas que también se dieron en ese censo es que la categoría era raza negra, entonces que tampoco es el concepto, después de Durban, no es el concepto que se debería de utilizar, aunque todavía hay personas que usan la palabra negra y igual no es ni más ofensivo, vea, pero ahí era de una manera un poco peyorativa. Entonces, también otra de las luchas es que se reconozcan en estos instrumentos estatales y gubernamentales y se especifique, porque nosotras tenemos una deuda ahorita casi de 13, 14 años que no ha existido un censo, ni siquiera para las personas en general, mucho menos sectorizado por población, ¿vea? Entonces, y con este nuevo cambio de gobierno, yo también lo veo un poco complejo, pero aún así no quitar el dedo del renglón, vea, y que se dé un proceso de visibilización, de autorreconocerme, pero también de sensibilizar a la población. Así que yo creería que esa es la lucha constante y como les digo, para mí la visión de tiempo tampoco es lineal, vea, sino que es circular y desde que hablamos desde adelante para atrás y viceversa, todo tiene
un mismo objetivo, y esto lo hemos venido trabajando y se va a seguir haciendo, y aunque sea la juventud, también deben de haber otras personas que se sumen a esto. También yo a veces digo que quieren que los jóvenes resuelvan todo, ¿verdad? Y dicen, no, yo ya estoy mayor, yo ya me voy quedando atrás, ya eso es para los jóvenes, pero yo siempre digo que es algo que nos compete a todas las generaciones, pues a la niñez, a las personas más adultas, a los jóvenes, y que el hacer estas luchas colectivas, creería yo que es también otra de las cosas importantes que la juventud tiene que hacer acá, y estamos tratando de hacer. Muchas gracias. Voy a pasarle la palabra a Pepe para aprovechar los últimos 5 minutitos que nos quedan. Y vi por ahí que hay una pregunta en el chat, así que vas, Pepe. Gracias, Rebeca. Me apuro para que leamos la pregunta de Víctor. Pero a mí algo que me gustaría saber desde la perspectiva tanto de Wendy como de Andrea es cómo podemos generar alianzas antirracistas con el resto de las sociedades, ¿no? Digamos, nuestras regiones que son tan históricamente pues mezcladas, no en el sentido de esta idea de mestizante oficial, sino hay personas que hemos sido históricamente desindigenizadas por el Estado, ¿no? O personas que no son racializadas o racializadas en ventaja. ¿Cómo podemos hacer estas alianzas antirracistas desde su punto de vista? Muy buena pregunta, porque justamente cuando queremos hablar de la condición desde donde dialogamos, no siempre nuestras conversaciones parten del mismo lugar, ¿no? Entonces también parte, digamos, de las reivindicaciones históricas de los pueblos de cambiar nuestras condiciones materiales de vida, es porque no es lo mismo tener, por ejemplo, para las mujeres indígenas diálogos en las mismas condiciones, o sea, mis condiciones materiales de vida como mujer, las luchas de mi familia, el poder haber ido a la escuela, no son una realidad constante para muchas mujeres indígenas. Entonces, digamos, es el diálogo intercultural que aspiramos a que exista, no va a ser posible en tanto y en cuando las condiciones del diálogo no estén parejas, o sea, y eso es parte justamente de la construcción de los nichos de equidad, ¿no? Y justamente el reconocimiento de los privilegios propios es parte fundamental de generar espacios de diálogo y también pedagógicos para poder hablar de ellos también desde espacios de seguridad y no desde la generación de la culpa, ¿no? Que eso es lo que muchas veces pasa cuando se trata de hacer esas conversaciones. Y que justamente entender que nuestras responsabilidades políticas antirracistas deben de ser proporcionales a nuestros privilegios. Entonces, por eso es que es súper importante como poder restablecer esos pisos desde donde estamos dialogando, ¿no? Para que no sean miradas ni desde el paternalismo ni la condescendencia, sino justamente desde la búsqueda de construcción de espacios de equidad. Adelante, Wendy, si quieres también decirnos algo. Bueno, yo concuerdo con la compañera que definitivamente es importante poder reconocernos desde esas diferencias, a poder hacer estas equidades desde donde yo me encuentro y de donde se encuentran las otras personas o nos encontramos. Creo que es fundamental para poder iniciar este trabajo. También yo creo que, y era una de las preguntas que también nos colocaba sobre Rebeca, sobre cómo podían también las personas que no pasan o no padecen esta racialización hacer. Y yo creo que una de las partes muy importantes, y la compañera Andrea lo dijo al inicio, es el sensibilizar, es la cultura oral de boca a boca, ¿vea? El poder en estos espacios donde yo me relaciono con otras personas también hacer y reconocer estas diferencias, porque a veces hacemos comentarios o chistes o reproducimos cosas que se pueden ver bien insignificantes, pero que al final son racistas. Y lo vemos como, bueno, lo dijo ahí y pues sí, no me voy a clavar con él, decimos aquí, a estarle debatiendo, pero realmente esos debates son necesarios, porque esta persona se va con ese mismo pensamiento y lo sigue reproduciendo en todos sus espacios, y así es como los mensajes toman poder, ¿vea? Entonces, otra forma es, así como esta afirmación se hizo sobre un chiste, una broma, así también deshacerla, ¿vea? Entonces yo creería que una forma es el poder tomar esta sensibilización, ¿vea? El poder tomar esta información, perdón, y
replicarla y hacer reflexiones en nuestros espacios con nuestros pares, en nuestras casas, con nuestros colegas de trabajo, con nuestros amigos, el poder de boca a boca ir cambiando estas narrativas, ¿vea? Porque es complejo, es difícil, pero así como el mensaje se instauró, también así se puede empezar a desarticular, ¿vea? Y entre estas voces sean más amplificadas, se puede tener una mayor incidencia. Yo creo que esa es una de las formas, y también el apostarle a apoyar estas iniciativas, el involucrar. Tal vez yo no me veo en estas características, pero tengo a un compañero de trabajo, un vecino que sí, le digo, mira, fíjate que vi sobre esto, ahí se van a organizar, no sé si te interesa, va, o sea, ¿cómo vas haciendo esa red? Yo creería que ese es un papel muy importante y muy relevante, y sobre todo, pues reivindicar estas acciones de las organizaciones o personas que están tratando de poner el tema de identidad y el tema del racismo como un tema de debate. Gracias, Wendy. Sí, eso es muy importante. El lugar de enunciación desde donde se hace la lucha es importantísimo. Me gustaría pasarle la palabra a la pregunta de Víctor. Víctor, ¿quieres tú hacerla o quieres que la lea? Tú me dices. Dale, léela. Ok. Víctor dice, gracias a Andrea y Wendy por sus maravillosas reflexiones. Pregunta para Andrea, ¿dónde ves mayores potenciales para los movimientos de juventud mesoamericanos para ganar más espacio frente a la narrativa dominante en materias como la identidad de los pueblos indígenas y sus derechos en el territorio? Pues yo en la comunicación es en donde trabajo y justo donde he encontrado un espacio. Desde el 2011 que empezamos con el proceso de la red Siquín, luego que acompañé en prensa comunitaria, con el nacimiento de festivales solidarios, luego he ido viendo también otro montón de procesos entre juventudes que han ido generando sus espacios para las narrativas diversas, ¿no? Y distintos lugares de enunciación, que es bien importante. Algo también que me parece bien necesario en estos espacios de movimiento de juventudes son los espacios para la reflexión colectiva, ¿no? Los espacios de procesos continuos en donde podamos reflexionar sobre racismo, sobre alternativas a modelos económicos, sobre el cambio climático, sobre las distintas formas de organización en los pueblos. O sea, tener estos espacios que nos permitan dialogar entre nosotros también son importantes. Educarnos colectivamente, invitar a gente que tiene años haciendo procesos de reflexión crítica a que venga a compartir lo que ha aprendido y generar este tipo de espacios de encuentro. Entonces, un poquito la pedagogía que hemos usado en estos espacios tiene que ver con generar espacios de escucha, generar espacios de encuentro intergeneracional y luego de generación de acciones de comunicación diversas que pueden ser podcasts, documentales, libros, pósters, ¿no? Entonces yo creo que un poquito a partir de generar estas narrativas de manera colectiva se pueden hacer muchas cosas. He visto en el proceso permanente y que todo el tiempo se actualiza de organización por la defensa de la tierra, ¿no? Estos espacios asamblearios en las organizaciones y en las comunidades indígenas, donde más jóvenes están empezando a animarse a participar, ¿no? O sea, yo trabajo, por ejemplo, la alcaldía indígena de Sololá, está haciendo procesos formativos con jóvenes de toda la región de Sololá, los invitan y trabajamos, ¿no? Sobre comunicación, pero también invitan mujeres a reflexionar sobre violencia de género contra mujeres indígenas, invitan, ¿no? Entonces, este tipo de procesos en donde involucremos las estructuras tradicionales organizadas en las comunidades para que haya reflexión colectiva intergeneracional es bien importante, porque también permite una reflexión de quienes están en este momento ejerciendo los cargos, pero también formando pues, a sus nietos, a sus hijos, a sus bisnietos, a los sobrinos, a los jóvenes que dentro de 10 años van a ser quienes lleguen a esas estructuras comunitarias de autoridad a tomar decisiones colectivas. Entonces, esos procesos también para mí creo que son necesarios, que son urgentes también, al seno de nuestros espacios de representación política. Y pues, por lo menos en mi experiencia, la comunicación es una herramienta efectiva que permite cambio cultural. Y lo digo porque yo soy hija de esos procesos. O sea, a mí el proceso de la comunicación me transformó políticamente y culturalmente, ¿no? Entonces, si esos cambios culturales son posibles, yo los experimento en mi vida y por eso sé que son efectivos, ¿no? Muchas gracias, Andrea. Pues nos
Ya nos que- aguantaron unos minutillos más. sí. Perdón, Pepe, te interrumpí. No, nada, que quedó una pregunta pendiente, pero no sé si todavía tenemos unos minutitos para Wendy. En la experiencia de Azul Originario, trabajando con las redes de juventud, ¿cómo se puede romper el abuso de lo juvenil como valor político como está haciendo Bukele en El Salvador? Complicado, Víctor, me la pone complicada. A ver, creo que realmente es complejo porque primero también hay una cantidad considerable de las juventudes que no sienten o no viven ese abuso tan en carne propia hasta que les toca pasar por ciertas dificultades y lo empiezan a sentir, pero hay otra población que nunca lo va a ver a pesar de que hay una infinidad de carencias para las juventudes, hablando desde salud, política, desde exigencia de derechos, bueno, cantidad de cosas. Pero yo creo que, y es una pregunta que nos hacemos constantemente, Víctor, no crea que la tenemos ya resuelta, de hecho seguimos trabajando y dándole mecha a saber cómo podemos hacer para romper esta situación. Una de las cosas que nosotras hemos visto y que a la cual estamos apostando un montón es el tema de que más jóvenes se organicen y se involucren, ¿vea? Porque pasa de quitarte una venda y darte cuenta que hay un montón de cosas que no están y que si están no te las están garantizando y que ese dinero se está yendo para otro lado, ¿vea? Entonces pasa también de darte cuenta que no son las organizaciones sociales las que deben resolver el problema, ¿vea? Tal vez sí las que debemos presionar, hacerlo Contraloría, la exigencia, pero hay un Estado, ¿vea? Que debería de garantizar todo esto, un gobierno. Bukele realmente lo que está haciendo actualmente es pues reproducir todas esta figura del presidente cool, ¿vea? De darles a los jóvenes el tema de distraer con las redes sociales, de la selecta, el fútbol, como están inyectando más ahorita que estamos en la Copa, ¿verdad? Entonces estar como inyectando toda esta información de distractores y ahora su estrategia es unos llamados cubos, que realmente son espacios para ir a jugar Nintendo y que los jóvenes puedan ir a jugar Nintendo el tiempo que quieran ahí, vea, dormidos enfrente de una pantalla. Entonces creo que la principal incidencia que nosotras hacemos es conectar con los jóvenes desde el arte, conectar desde esta sensibilidad donde también aquí en El Salvador no hay muchos espacios para hacer arte ni para aprender. Entonces, hemos logrado, por ejemplo, hacer mucho clic con jóvenes teniendo espacios de teatro, de teñido de añil, de música, de batucada, y cuando ya los tenemos por ahí, con un poco con la música, empezamos a hablar de otras cosas, vea. Entonces también creo que el hecho de irnos organizando, el hecho de ir haciendo procesos formativos, también ahora Azul ha tenido como un referente con algunas organizaciones juveniles y eso nos permite que hayan jóvenes que se interesen en querer venir a Azul, en querer conocer lo que estamos haciendo. Estamos teniendo escuelas de formación política que la idea es como poder contar la historia que no nos contaron, ¿vea? Entonces, yo creería que una para romper con esto es quitarle la venda al joven, vea, contarle las cosas, hablar desde la realidad y desde la experiencia. Dos, es hablar de organización, de un sentido más amplio, desde lo cotidiano. No queremos con esto que puya van a ser defensores de derechos humanos y van a dar, no, empezar desde las acciones colectivas y pequeñas. Y pues el arte, la verdad es que el arte nos ha salvado y nos sigue salvando a la humanidad y ha sido también un canal de comunicar, exigir y de conectar. Conectamos mucho con con las juventudes a partir de eso y aparte que los que conformamos Azul también tenemos algunas venas artísticas, entonces creo que eso enriquece bastante el espacio. Pero es complejo, Víctor. Todavía no tenemos la receta secreta, pero sí estamos tratando de hacer todas estas acciones que nos hagan encontrarnos con los otros jóvenes desde esta cercanía, ¿vea? Desde vernos como iguales y identificar estas carencias, necesidades o este abuso, ¿vea? Y hacer acciones a partir de eso, más o menos. Ahí. Muchas gracias, Wendy. Yo Pues sí, quisiera decir algo sobre eso y las adelante. narrativas, y es entender que así como la noción indígena como una categoría política
que se usa para enunciarte y hablar desde, ¿no? La noción también de la juventud nos permite hablar desde un lugar y que son categorías y son narrativas que van a estar en disputa permanente con las hegemónicas. O sea, algo que también nosotros hemos aprendido es que nosotros no vamos a claudicar en usarlas y apropiarlas para darle nosotros el sentido que queremos. Y no se las vamos a entregar así de fácil a los estados, a las empresas que las quieren vaciar de su contenido histórico, ¿no? Porque la construcción de estas categorías y estas luchas son largas. Yo creo que eso también es importante, ¿no? Y no entregarlas así tan fácil. Entonces, seguirnos reivindicando como mujeres jóvenes indígenas, mujeres jóvenes afro, tiene que ver con el significado que le dan nuestras acciones que la acompañan, ¿no? Muchas gracias, Andrea. Pues Rebeca me pasó la estafeta y el gusto y el honor de cerrar esta sesión. Entonces, quisiera agradecer a todas y todos en la Fundación Ford por generar estos espacios de reflexión y conocer justamente estas estrategias y estos procesos de autorreconocimiento en distintas geografías. Y bueno, obviamente agradecer muchísimo a Wendy y a Andrea, primero por su labor en sus comunidades y el impacto tan positivo que ha hecho en ellas y en el resto de nuestras geografías. Y además por compartir esta hora y estos minutos con nosotras y nosotros. Así es que muchísimas gracias y pues Rebeca, a ti también especialmente. Gracias a todos y a todos. Y ahora sí les dejamos irse al resto de sus tardes. Muchas ustedes. gracias. Muchas gracias. Gracias a Alegra todos. Muy oírles. interesante. Gracias. Un abrazo. Un abrazo Abrazos fuerte. grandes. Gracias. Chao.